Espiritualidad Yoruba, un camino a la trascendencia a través de la tradición Ifá Orisha. Entonces vamos a darle a cada espíritu lo que tiene que ver con lo que ese espíritu en ese momento está representando. Porque por alguna razón ellos están tomando esa apariencia. Por alguna razón, porque si no, no tomarían nada. Conociendo otras tradiciones en espiritualidad yoruba. Cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos por qué en mi cuadro espiritual ellos toman esa apariencia. ¿Qué es lo que ellos me están diciendo con esto? ¿Qué es lo que ellos quieren que yo entienda tratándolos de esa manera? ¿Por qué yo tengo en mi cuadro espiritual a una gitana? ¿Por qué tengo en mi cuadro espiritual a un africano? ¿Por qué tengo en mi cuadro espiritual a una taína? ¿Por qué simplemente no se presentan como espíritus sin ninguna clase de forma? Hay algo que me quieren decir. Quieren que yo les trate de esa manera por alguna razón. Y una razón que realmente creo que sería interesante que todos se plantearan, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué si tú te me presentas como un taíno, yo te voy a dar el tratado que se le diese a un santo europeo, a un santo católico? Claro, tendrá que ser como un taíno, ¿no? Exactamente. Te tengo que entonces presentar en tu mesa de ofrenda lo que corresponde a la cultura que tú estás en ese momento representando frente a mí. O sea, eso tiene una razón de ser porque nada ocurre en la vida por casualidad. Todo tiene un sentido y eso es lo que tenemos nosotros que intentar a través del discernimiento comprender. Y fíjate, se me ocurre una pregunta que viene un poco al hilo de todo esto, ¿no? Pero ejerciendo un poco ahora de abogado del diablo, sin estar olvidándolo de cualquier tipo de babalao, ni de sacerdote, ni de nada. ¿Qué necesidad tenemos de estar siempre trabajando, poniéndole ofrendas, haciendo cosas? ¿Qué sentido tiene? Porque uno ha nacido dentro de esa tradición por alguna razón también, y eso es lo que tiene cada uno que descubrir. Eso es lo que quería precisamente que fuera. Porque si en tu destino no está el que tú tengas que estar presentando ofrendas ni nada de eso, entonces no naces encaminado hacia esa corriente. Tú hubieses podido nacer como cualquier otra cosa, ateo incluso, conducido hacia el ateísmo. Pero dentro de tu evolución espiritual existe la necesidad de que te trabajes dentro de esa tradición. Uh-huh. Y entonces eso tenemos que entender la razón y además tenemos que respetarlo y cuidarlo. Porque si no, entonces desaparecerían completamente y de hecho tendrán que desaparecer en algún momento. Pero mientras tanto estén ahí, el que nace para ser evangélico, para ser pentecostés, para ser babalao, para ser mamamambó, para ser budista, tiene una razón de ser. Inclusive el ateísmo. Inclusive como camino espiritual. Exactamente, como camino espiritual. Entonces cada uno de nosotros tenemos que intentar entenderlo y conservar eso en lo que hemos nacido, porque es por alguna razón. E incluso, vámonos más allá, ¿por qué tú naciste en España y yo en la República Dominicana? Efectivamente, y aquí estamos ahora hablando los claro, dos. Claro, porque tú eres cordobés y tienes una cultura andaluza y hablas como hablas y comes lo que comes. Eso tiene una razón de ser. Entonces, si tú naciste en Córdoba, está bien que tú te sientas universal y que tú comas de todo y que tú hagas de todo y tal, pero también lo primero es la conservación de esa cultura en la que tú naciste. Porque si no, añado yo ya desde la tradición yoruba, no lo hubiéramos elegido. Exactamente, no lo hubiésemos elegido, exactamente. Por algo será. Por algo será, justamente. Entonces eso tenemos que respetarlo. Entonces cuando yo veo por ahí a las personas que insisten en desaparecer las tradiciones, en que dicen que no es necesario, que esto no importa, en lo que yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo, lo que insisto, si cuando yo hablo de tradición, estoy diciéndolo bien claro, tradición, si estamos hablando de que vamos a celebrar una ceremonia de invocación al Loa y sabemos que tradicionalmente se ha utilizado el tambor, es por alguna razón.
Lo que usted no me puede entonces decir a mí que usted puede, sí se puede llamar al loa con una guitarra, se puede llamar al loa con una flauta. Ok, se podrá hacer, pero ¿por qué entonces la tradición es de que sea con atabales? ¿Por qué así fue que nos lo dejaron el legado de nuestros ancestros? Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer de otra manera. Pero usted, ¿por qué entonces insiste en una ceremonia cambiarle y llamar al loa con una guitarra? Por desgracia vemos cada vez, como dicen por allí por Cuba, mucho arroz con mango, ¿no? Últimamente muchas cosas. ¿no? Entonces, ahora vamos a virar un poco la tortilla. Tú como babalao tradicionalista sabes que precisamente en vuestra tradición africana conservan mucho todo eso. Tiene que tener alguna razón. Entonces nosotros ya en la diáspora queremos estar fusionando como si fuese la música. Yo voy a fusionar el merengue con la bachata. Está bien, el merengue con la bachata fusiónelo. Pero cuando estamos hablando de corrientes animistas y espíritus que utilizan una apariencia, todas esas fusiones hay que cuestionárselas. Porque es que si no, entonces el espíritu no se presenta ante usted con esa apariencia. Claro, ahí juega mucho también el papel del linaje, ¿no? Del propio linaje, del mantenimiento del linaje. Son linajes familiares normalmente. De hecho, recuerdo que en alguna ocasión que hemos comentado, que me comentabas que, corrígeme si me equivoco, porque no es mi campo de conocimiento, ¿no? Todo este tema que hoy estamos tratando, pero decías que, por ejemplo, la 21 División derivaba, o si no es lo mismo, vuelvo a repetir, corrígeme si me equivoco y discúlpame si es así, de un linaje que se llama Chachá, ¿lo he dicho bien? Exactamente, sí. Sí, del chachá, exactamente. O sea, es un estilo de campana y de sonido. Hay diferentes linajes también. El chachá es por el sonido de la campana, o sea, no es otra cosa. O sea, perdón, de la campana, no, de la maraca. De la maraca. O sea, es una maraca, es un estilo de maraca con el que se llama el loa. O sea, hay también diferentes linajes dentro de lo que podríamos llamar vudú en genérico, ¿no? De llamar al loa con diferentes instrumentos. Entonces también eso tiene su razón de ser y uno tiene que intentar entenderlo. Lo que no podemos es que yo me ponga por aquí a estar diciendo a todo el mundo cuál es la razón de hacer de las cosas, sino que tiene que haber un ejercicio de cada uno. Por ejemplo, yo ayer leí algo que me fascinó en relación a el por qué los guedeses, y esto ya que estamos ahora en víspera de la celebración de Guedé. Y esa persona hizo una interpretación extraordinaria que dijo: ¿pero por qué es que Guedé se llena la cara de ceniza? Pues para que ustedes vean que todos tenemos una doble cara. La que mostramos y lo que realmente somos. Me cubro la cara de ceniza porque eso es lo que tú vas a ver, pero yo estoy oculto dentro de esa máscara, dentro de esa careta. ¿Por qué Guedé utiliza los espejuelos? Porque tenemos que tener 4 ojos para poder reconocer mejor las cosas. ¿Por qué Guedé utiliza las gafas viradas así hacia arriba? Pues no, porque Guedé está diciendo no es que el mundo está al revés, es que lo que nosotros estamos viendo no es lo que necesariamente es. ¿Te das cuenta? O sea, esa persona hizo una interpretación de lo que es la representación de Guedé perfecta, con una gran madurez. Qué bueno. Para los que no nos estén ahora mismo entendiendo el tema de Guedé, Guedé vendría a ser Egun, ¿verdad? Egun, sí, exactamente. O sea, son los muertitos, ¿no? Que dan que dan el servicio terrenal del loa. Háblanos un poquito de ese tema y no me quiero extender mucho más porque ya no estamos pasando del tiempo de la entrevista y tampoco te quiero hacer perder más tiempo, ¿no? Pero podría estar aquí hablando contigo ahora y de hecho vamos a hacer un segundo programa seguro. Ahora que precisamente estamos en víspera en lo que en el calendario gregoriano conocemos como el Día de Difuntos y demás, y en la tradición católica y todo el tema, ¿cómo es la forma de entender ese otro mundo? Lo que hemos estado hablando de los espíritus como tal, entiendo que los loases serían la equivalencia, por así decir, a lo que estamos acostumbrados en este programa a hablar de orisha, y Egungun sería lo que es el equivalente a Guedé. Sí, en la 21 división se dice que Guedé es el que asiste, el que ayuda al loa a poder realizar la obra. Pero luego, entonces en el tratado no se diferencia al loa del Guedé. Pero es que el loa realmente su función es más hacia la dirección de tu evolución interior. Y Guedé es hacia la evolución de tu vida material.
O sea, sería que si por ejemplo, permíteme que divague un poco sobre este tema. Si hay una persona que necesita encontrar trabajo, quien le hace, por así decir, ese favor de encontrar el trabajo, sería que dé... Bueno, nosotros no se lo vamos a Bueno. pedir a GEDE, se lo vamos a pedir al LUA, porque el LUA es el responsable de delegar en el GEDE Pero ese sería trabajo, el- pero el LUA también tiene cosas que enseñarte a través de esa búsqueda. Ajá, que sería lo espiritual. por así Exactamente, decir. tendría cosas que enseñarte, porque te dice, el LUA te va a decir, bien, este trabajo se te va a facilitar, pero tú en este trabajo debes intentar actuar de esta manera. Podemos... Entonces, perdón, GEDE te va a señalar, quizás en un sueño, dónde tienes que ir, a quién tienes que tocarle la puerta para que te dé el trabajo. Pero quien te va a señalar cómo actuar en una determinada situación para que las cosas te salgan bien, entonces es el LUA. el LUA. Y podemos entonces hablar, antes decíamos con el tema de María Ligonza, que hay comisiones, por así decir, podríamos hablar algo así como de potentados dentro de la 21 División, y por poner un ejemplo, antes hablábamos de Anaísa, ¿no? Decir que, por ejemplo, Anaísa, como metresa, en este caso, como lo hace femenino, ella te va a aportar esa forma de vivir la vida con optimismo, con alegría. pero que hay una serie de guedeses, por así decir, de muertitos que trabajan en el potentado de Anaísa. Son guedeses en lo que Anaísa delega el trabajo de ayudarte a resolver las cosas en la materia, Qué en la interesante. forma. Y aquí, mira, se me ocurre ahora mismo una pregunta. Mi viaje a Cuba, cuando yo me inicié, primero me inicié allí en Cuba, en la regla de Ocha, cuando me consagré un batalá, que es lo típico que te hacen tus misas espirituales. He estado en muchísimas misas espirituales antes de ser babalao y demás. Y decía, por ejemplo, el espiritista, el medium, que había bajado una gitana, decían, ha bajado una gitana que camina con Ochun. Exacto, vendría una a ser, gitana que camina con Ochun, exactamente eso mismo es. Una gitana que camina con Ochun. significa que sería del potentado, ¿no? de Ochun, entonces la gitana es un guedé. Ajá, fíjate, qué fácil de explicarlo. Claro, la gitana es un guedé, justamente, exactamente es así. Igual también lo vas a ver en Sudamérica, en el batuque, en la umbanda, en la quimbanda, con las pompayiras, con los eshú, con los clavocos, son precisamente guedeses, y ellos, tú ves que se marca la diferencia entre el orishá y entre lo que son los pompayiras y todos ellos, o sea, porque las pompayiras son las representaciones precisamente de esos difuntos, y entonces las características son realmente terrenales. Y por eso en la festividad de Guedé, ellos se manifiestan como los vivos. Pero sin embargo, tú vas a algunas ceremonias en las que tú ves a ciertos luaces que lo bajan al comportamiento de un Guedé. Entonces yo siempre digo, donde yo voy y veo esto, yo sé que ahí no está el luá, que ahí está Guedé. Que ahí hay un Guedé realmente, no está el luá manifestándose, porque el luá hay ciertas cosas que no le va a interesar hacer. Digamos Como, que ha como por trascendido, ejemplo, ¿no? claro, como por ejemplo, cuando yo veo un luá que insiste en beber y en volver a beber y en volver a beber y en comer y en hacer una serie de cosas, al luá no le interesa ni beber, ni comer, ni hacer nada de eso. El luá puede hacer algún ritual con la bebida y puede tomar un trago. Entonces, dame un trago de trafiá y se lo puede brindar a la gente. Pero cuando yo veo un luá sentado, bebe y bebe y bebe y no para de beber, o en consulta, que se bebe 3 y 4 botellas de Brugal o de lo que sea, yo digo, pero es que no puede ser, porque un luá no necesita eso. Había también el otro día en la red una discusión sobre la diferencia entre santo y luá. Desde mi punto de vista, un santo y un luá es lo mismo. Que uno le llaman santo, otro le llaman luá. Y no quiero decir que un santo sea un luá, sino me refiero al estilo de entidad. Son entidades evolucionadas, no son espíritus cualquiera ni espíritus terrenales. Los espíritus terrenales son los guedeses. Que un luá, vamos a suponer San Francisco de Asís, o uno de los más comunes que lo celebramos ya mañana, San Carlos Borromeo, realmente sea un santo y que Candelo Cedifé sea un luá, sí, es verdad, pero no me va a decir a mí nadie que San Carlos Borromeo es más que Candelo Cedifé, porque no es verdad. Ambos tienen la misma santidad.
¿Te das cuenta? Ambos tienen la misma santidad. Se trata del mismo estilo de entidad, de la misma conciencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ya cuando hablamos de Guedese, entonces la conciencia del Guedé es más cercana a la de los vivos. Qué interesante. ¿Y un Guedé podría llegar a convertirse en un Lua? Hombre, pero por eso están ellos asistiendo a los loaces, porque ese es el objetivo de ellos. Y la siguiente pregunta entonces sería, te hago una pregunta intermedia. 21 División contempla lo que se puede determinar como reencarnación. Vamos a ver, se perdió por la influencia católica, pero originalmente es así. Y eso es lo que tenemos que rescatar del legado aborigen y del legado africano, porque ahí sí existe el entendimiento de la reencarnación. Efectivamente, lo Otunuwak se llama en Yoruba, precisamente es ese conjunto de vidas que vamos viviendo hasta lograr trascender y como un orisha, al fin y al cabo. En la Casa de Misterio que yo dirijo, como nosotros hemos rescatado ese conocimiento taíno y africano, lo enseñamos así. Pero reconozco que en sentido general, en la 21 División, eso ni siquiera se discute. O sea, es lo que se enseña en el catolicismo y ya está. Entonces, ahora retomando la pregunta que te hice antes, un Guedé, en ese plano de los Guedé, necesita volver a encarnarse y ya en otra vida terrenal hacer méritos, por así decir, para cuando fallezca elevar como... Exactamente, los guedeses tienen aún cuentas pendientes. Ajá. O sea, tienen que Y volver a entonces encarnar. ellos están dando ese servicio con la finalidad de aligerar sus causas y cuando vuelvan a encarnar, tener entonces una vida más apacible. Eso es lo que pasa. Por eso se dice también en el vudú que cuando un servidor de misterio, sobre todo un sacerdote, sacerdotisa, papabocó, mamamambó, desencarna, pasa a la división de los guedeses inmediatamente. Porque como en vida ha estado trabajando como intermediario con los loaces, pues también lo va a estar haciendo